Está conmigo Sonia Tawil. Sonia acaba de presentar, bueno, hace un septiembre, presentó un libro, para mí es tiempecito, porque ya ven que ya estamos en el 2025, que además es psicóloga, psicoterapeuta, escritora, facilitadora de talleres, La rebelión del yo. ¿Qué trata la rebelión del yo? El tema me llama la atención. Me contaba y escribe Sonia que es una forma, una guía de vivir en conciencia, y en conciencia y autenticidad, en una forma auténtica. Entonces la idea es animar a los lectores a tomar control de su vida y construir su propio ser. Pero mejor que sea Sonia quien nos explique de qué trata este libro. Bienvenida, Sonia. Muchas gracias. Gracias por la invitación. ¿Qué sentirías, Eddie, qué sentiría tu audiencia si de repente un día te despiertas y ya no tienes el movimiento de una parte de tu cuerpo? ¿Qué sentirías si de repente cambia tu vida en un segundo? Y no solo eso, sí, sino a tu alrededor a nadie le importa. Resulta que a mí me sucedió. Después de una caída, ya estaba yo mala de la columna y tuve la mala suerte de una caída fuerte. Traté todo y no pude evitar la operación. Me informé bien y terminé tomando la decisión de operarme con un doctor en Alemania. 5 discos artificiales me tenían que cambiar. 3 cervicales, 2 lumbares. Este doctor, muy famoso, muy bueno, ¿no? Vive en Berlín y se traslada todos los miércoles a Bremen, a las afueras de Bremen, una clínica de la Segunda Guerra Mundial que compró especialmente para sus pacientes extranjeros. Wow. Sí. Y entonces me opera, supuestamente con éxito, yo me despierto, un dolor insoportable en el cuello, lo cual se supone, yo hablé con mucha gente que se había operado, no era algo normal. ¿Te operaron por adelante, por la garganta o por atrás? Por adelante las dos. Y bien valiente yo, porque me dijo una semana una cosa, una semana la otra, le dije no, yo todo junto. Pero eso es lo de menos. Y me despierto, un dolor insoportable, y de repente trato de mover el brazo y no puedo. Vuelvo a tratar y no puedo. Tengo inmóvil totalmente el brazo izquierdo. Y entonces empiezo yo a llamar a los doctores, a mi familia, que estaban ahí conmigo, pero yo no veo a nadie preocupado. Yo estoy traumada, ¿no? O sea, estoy muy preocupada. El caso es que tuve que esperar casi una semana, sí, porque me operaron jueves, llega el miércoles, ve a sus pacientes y el jueves los opera y luego se regresa. El miércoles me operó otra vez, me despierto en la sala de recuperación y lo primero que hago cuando tengo conciencia es tratar de mover mi brazo y no se mueve. Y entonces ahí me quiebro y empiezo a llorar y a gritar y me pongo como loca, ¿no? Porque para mí ya, o sea, esto... Dabas por perdido tu brazo. Sí, claro. Y entonces entra mi hermana que estaba ahí conmigo, Terry, y me trata de tranquilizar y le decía, ¿cómo? Me arruinó mi vida este doctor, Terry, me atrofió el brazo. Y me decía, a ver, Sonia, esto ya no se trata del doctor. Aquí solo se trata de ti y de Dios. Y se me quedó eso grabado para siempre, ¿no? Y estuve muchos días muy mal, muy triste, muy deprimida, con una ansiedad tremenda. Y el caso es que llegó un momento en donde decidí y dije, pues sí, esto está en mis manos y voy a hacer lo que sea, lo que esté en mis manos. Llegué a México y 3 fisioterapias diferentes. Y el caso es que una de ellas me ayudó muchísimo porque esta chava empezó con Feldenkrais y me dijo, Sonia, antes de mover tu brazo, lo tienes que mover en tu mente. Tienes que todo el tiempo mover tu brazo en la mente. Y pues yo le di con mi 100%. ¿Y por qué les cuento esta historia? ¿Qué tiene que ver esta historia con mi libro? Tiene que ver todo. Tiene que ver que si yo no hubiera tenido una identidad bien fortalecida, si yo no hubiera sabido quién soy y de qué soy capaz, si yo no hubiera tenido como esta seguridad en mí misma, yo me hubiera dado por derrotada, me hubiera a lo mejor hecho la víctima, hubiera a lo mejor ya rendido, ¿no? ¿Cuánta gente no hace eso por cosas mucho menores a esa? Y
sí pasa, ¿no? Que a todos nos pasan cosas así, y es tu identidad, lo que tú eres, es lo que es la columna vertebral de tu vida, de cada situación que vas a enfrentar en tu vida. Y cada vez que te pasa algo, lo que tú eres, eso es el resultado de qué va a pasar con eso. Ese es Y la decisión que tomes. la decisión, pero la decisión va a venir desde lo que tú eres, no, no desde lo que haces, desde de lo que tú eres, porque lo que tú eres, desde ahí salen tus acciones, desde ahí salen tus decisiones. ¿Y este doctor qué te decía? Nunca me dijo nada. La verdad es que cuando yo llegué a México, el doctor me explicó y me dijo, estamos, la verdad, en pañales en cuanto a los nervios. O sea, nadie te puede decir qué tan dañado está un nervio, cuánto vas a tardar. Sí, la mielina, porque se pela el nervio. Es muy difícil decirlo. Nadie, ni un neurólogo, nadie te puede decir. Yo afortunadamente recuperé el total movimiento de mi brazo en mes y medio. Pero el doctor me dijo, Sonia, te podías haber tardado años, podías no haberlo recuperado. Pero como el doctor de Alemania no te dijo nada, no te contestó, o sea, no dio la cara nunca, No, pues lo hubieras demandado. sí, sí. A mí me pasó con el doctor Harper en Houston en una operación de lumbar, que no me hizo nada, llegué con más dolor a México, no quise ya meterme en ese problema porque es un rollo, pero bueno, tuve que volverme a operar. Sí, este doctor es un genio, la verdad. Yo caí en el porcentaje del 1 en 1,000,000, ¿haz de cuenta? Así, ¿no? Y bueno, como finalmente, digo, yo volví a nacer, o sea, he estado perfecta, ya tiene como 8 años esto, puedo hacer lo que yo quiera. O sea, quiero correr, quiero esquiar, quiero lo que yo quiera, puedo hacer. Okay. Entonces, bueno. ¿Y qué haces Estoy de muy todo eso? agradecida. De correr, esquiar, nadar, jugar squash, Esquiar me pádel. retiré, la verdad, pero sí corro, sí hago barras, sí hago muchísimo ejercicio, sí soy muy activa. Muy bien. Ahora, de ahí llegas al libro. ¿Cómo darnos cuenta de en qué estamos atrapados? A veces estamos en una identidad que no es la que queremos y nos tiene atrapados, o queremos tener otra identidad. Claro, para eso pues tienes que tener la conciencia de que existen dos identidades, ¿no? Que mi libro está basado en eso, ¿no? Préstame tu libro. Claro. Yo, ok. No, se llama, luego al ratito te voy a platicar por qué mi libro no tiene portada. Es el primer libro sin portada. Bueno, sí, tiene una portada, La rebelión del yo. Exacto. Ajá, ok. sí. Primero tendríamos que saber que tenemos dos tipos de identidad. ¿Sí? Esta es mi teoría que nació de mí, ¿no? Que nació a partir de una frase que leí en Instagram, ¿no? Hay toda una historia ahí, después se convirtió en un dibujo que hice para una clase y después se convirtió en mi filosofía de vida que yo enseñaba a todos mis alumnos en cualquier taller que yo tuviera, les enseñaba mi dibujito. Y cuando me invitaron a escribir este libro, yo les decía, no, pues yo tengo que aportar algo, o sea, tengo que hablar de algo, ¿no? Mi vida tampoco es tan interesante como para que nada más hable de mí, ¿no? Y de ahí salió. Y el caso es que son estas dos identidades. Una es la identidad heredada, ¿sí? Hay en este dibujito, ¿no? Un muñequito que está adentro del mundo y este muñequito que tiene, o sea, que es una personita que tiene la identidad heredada, es una persona que es producto del mundo en el que vive, ¿sí? Es una persona que no se cuestiona, es una persona que viste, come, vive, gasta, viaja, habla y piensa como las demás personas. Es un producto del mundo que le rodea, así es él. Pero lo más significativo es que esta persona piensa que es libre, piensa que elige, no se da cuenta que está atrapado ahí, ¿no? Y no se da cuenta que lo que le pasa es algo que finalmente es peligroso. ¿Por qué? Porque al no tener construida su identidad, estas personas, muchas de ellas terminan en el vacío, terminan teniendo un gran vacío, ¿no? Por ejemplo, pacientes que me dicen, Sonia, tengo todo menos felicidad, me siento atorado, nada me llama la atención,
no sé qué hacer de mi vida, no sé qué quiero. Cada vez hay más de esas personas. Ok, pero ¿cuál es el enfoque del libro? Y tienes un capítulo que se llama La burbuja de control. ¿De qué habla? La burbuja, bueno, te voy a decir rápidamente la otro tipo de identidad. La identidad heredada yo les llamo personas con destino impuesto, ¿no? La identidad elegida yo les llamo arquitectos de su propio ser. La primera que dices del destino impuesto es cuando no tienen control No de tienen su vida control, ni de no lo se que quieren hacer. cuestionan, ¿sí? O se cuestionan, pero no tienen cómo hacerlo. Sí, tienen pocas herramientas, ¿no? Las personas con identidad elegida son personas que tienen conciencia, que viven según sus propias elecciones, decisiones, valores, expectativas, ¿sí? Son estas personas en el dibujito, ¿no? Que tienen una capa protectora, ¿sí? Que hace que el mundo no los absorba y puedan ser observadores desde afuera y entonces elegir, ¿no? Y entonces la burbuja de control, todo mundo vivimos dentro de una burbuja de control, ¿no? Que son grupos de personas en donde hay reglas no escritas, ¿sí? Okay. Y entonces hay diferentes tipos de grupos. Por ejemplo, grupos de ortodoxos son burbujas de control tremendas, ¿no? En donde Bueno, claro, hay un líder que controla y ellos son una parte de la manada. Sí, y ahí en cualquier religión. sí, en cualquier religión, claro. Y eso, bueno, es un extremo, pero es bueno como ejemplo, ¿no? Sin embargo, todos vivimos dentro de grupos, de burbujas de control, ¿no? O de grupos de estos, en donde no nos atrevemos muchas veces a ser diferentes, no nos atrevemos a salirnos de estas reglas que tiene el grupo, ¿no? Que es a lo mejor que vestir, o a fuerzas hay que tomar, o hay que gastar, a veces el dinero que no se tiene, ¿sí? En todos los extractos sociales y económicos hay este tipo de grupos, ¿no? Y la burbuja de control más grande que hay ahorita son las redes sociales, ¿no? En donde pues ya hay varios... Y donde caigas en las redes de gente que tiene control, Claro. te hacen pomada. Exacto, ¿no? Los estereotipos, las expectativas que hay ya de ti, ¿no? Que es un fenómeno que ha afectado a este mundo moderno. Exacto, porque mira, imitar, o sea, esto siempre ha sucedido, imitar es sobrevivencia, ¿no? Imitamos por sobrevivencia, imitamos desde que nacemos, pero ¿qué ha pasado? Que las redes sociales, la globalización ha potencializado esto, ¿sí? Y entonces el mensaje del siglo XXI es terrible, ¿no? Porque serás feliz si eres igual. Y yo por lo que lucho... No estoy de acuerdo contigo. No, yo tampoco, pero de alguna manera así es, o sea... Pero si todo el mundo trata de ser diferente, verlo en las redes, o sea, hablando de redes. No, porque ¿qué son followers? Son gente que admira a esas personas y quieren ser como esa persona. No, pero quieren hacer o ser, efectivamente, pero no son. ¿Quién no quiere ser Taylor Swift, por ejemplo? Pues yo no, digo, me gustaría Claro. ser el esposo, el novio de Pero Taylor Swift. Más para que Taylor esté conmigo. Sí, claro, pero ¿sí me entiendes? O sea, hay como una lucha por una igualdad, y yo lo que propongo en mi libro es atrévete a ser diferente, atrévete a darte cuenta que tú eres una persona única y eso te hace una gran persona. ¿Cómo concluimos con la rebelión del yo? ¿Qué me voy a encontrar en este libro? Te vas a encontrar con muchas historias reales, ¿no? De gente que he conocido, de pacientes míos a lo largo de 23 años. Te vas a encontrar con muchas herramientas. Ese libro es una herramienta de vida. Por ejemplo, te voy a dar 3 rapidísimas de cómo empezar a crear una identidad elegida. 1, autoconocimiento. Eso es básico para comenzar. Tú no puedes saber quién vas a ser si no sabes quién eres, ¿sí? 2 es tener grandes porqués en la vida, tener propósitos para vivir, ¿sí? 3, comenzar a abrirte a nuevas experiencias. Mucha gente vive en munditos chiquitos de cristal y entonces tienes que tener muchas opciones para elegir quién quieres ser, ¿sí? Y hay muchas otras cosas, ¿no?
darte cuenta que hay inconsciente. Entonces, que tenemos que hacer consciente lo inconsciente que nos hace daño, que nos lleva hacia situaciones que no queremos. Y por último, para concluir, ¿dónde lo encontramos y qué es lo que me voy a llevar en la rebelión del yo? Te vas a llevar en la rebelión del yo, como te digo, muchas historias reales con las que te vas a identificar. La gente a mí me ha sorprendido porque me ha dicho que no puede dejar de leer el libro, y es un libro pues de no ficción, que no sucede eso con ese tipo de, no es un libro real, ¿no? Y te vas ¿Es un libro real o no es un libro real? Es un libro, bueno, se supone que es un libro de no ficción, pero la gente lo ha vivido como un libro de ficción, sí, o sea, con el que se identifican muchísimo, o sea, de que quieren saber qué va a pasar, que quieren saber más, ¿no? Y por último, sí quiero decir de la portada, ¿por qué decidimos hacer un libro sin portada? Porque lo blanco de la portada significa el vacío que hay en la sociedad ahorita. Tómala. Sí, el vacío que las personas están sintiendo, y y no imponer, así como tantas cosas que está imponiendo la sociedad, y que cada persona dibuja su propia portada y me la envía. ¿Dónde lo encuentran? En Amazon, en El Péndulo, en Gandhi próximamente. Pues mucha suerte, Sonia. Muchas Tawil, gracias. tu correo o tu Instagram. Instagram, Sonia.Tawil. Muy bien.